Buscamos la verdad donde esté. Freddy Ortiz, Getulio Beato, en Parcializados. Buenas noches, querido público. Si no se limpien los ojos, no se froten, no. La verdad es que no es que hemos cambiado, no es que Freddy se ha puesto ni más viejo ni se ha puesto más feo. Está bien, oye, qué recibimiento más cordial, grato, maravilloso, merecido además. No tenía nada que venir a hacer en la silla de Freddy Ortiz, nada. Es que definitivamente Freddy tuvo que hacer una diligencia fuera del país y gracias a Dios Orlando aceptó, pues ya Orlando está muy difícil conseguirlo y aceptó pues venir a ayudarnos aquí a hacer el programa el día de hoy. Tarea difícil cuando no está Freddy, ustedes lo saben que es un poco complicado sin la presencia de Freddy, pero entendemos que podemos hacer un programa bien grato para ustedes con la presencia del gran Orlando Urdaneta. Orlando, buena, disculpa el chiste, pero... No, vale, está muy bien, está muy bien. Tú sabes que Freddy tiene sus fans, que lo admiran, que... Sí, yo sé, y que hay cambiarlo así de repente es como grosero. No, hay un mujerero que se debe estar hablando de los pelos ahorita porque no tiene a Freddy en pantalla. Bueno, van a tener que esperar por lo menos una semana más. Y que por favor lo cambien el canal, que por más que sea, no, hombre, no. Orlando va a tratar de hacer las cosas de manera agradable. Claro, y les voy a recordar cosas de Freddy seguramente cuando lo haga bien solamente, por supuesto. Mira, una pregunta, ¿usted siempre comienza con ese pensamiento de Luther King? Lo cambiamos a veces, pero ese nos ha gustado mucho, porque es muy cierto. Bueno. Es muy bueno. Sí, es muy cierto. Es cierto. Sí, es muy cierto. A veces uno se consigue muchos enemigos gratis por lo que dice. Sí. Y también te consiguen muchos amigos gratis también por lo que dices. ¿Cómo no? Lo Gratis importante, y es lo que siempre intentamos que decir Freddy y yo, y que la gente nos entienda, que podemos o no estar equivocados, que muchas veces estamos equivocados, ojo. Lo importante es que la gente entienda que lo que decimos, lo decimos de corazón, no lo decimos mediatizado por nada, ni por algún poder económico, político o empresarial. Lo decimos de acuerdo a nuestra propia convicción. ¿De quién era esa frase tan buena? No me acuerdo si fue Churchill, era Lincoln. Él decía, tú puedes estar equivocado, pero yo estoy hoy, o yo no estar de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que tú puedas decir tu opinión. Exactamente. Eso creo que lo dijo Winston Churchill. Creo, no estoy seguro. Pero es una frase que la he leído muchísimas veces. Pero la verdad es esa. O sea, al final yo debería morir porque sean escuchados y respetados las cosas que tú dices, aunque yo no esté de acuerdo contigo. Claro, Ese es el sentido humano de la democracia y de vivir en paz. Que es un poco lo que pareciera que en cierta parte del mundo lo quieren disipar, lo quieren acabar, lo quieren controlar. Entonces, sobre todo en las culturas donde se dan mucho la mano el fanatismo religioso con el poder del Estado, quieren, tú sabes, dirigirle a la gente el pensamiento y al final se encuentran con que no funciona, a menos que caigan en prácticas absolutas y totalmente salvajes, como erradicadas del planeta, ¿no? No, pero y también, Orlando, los políticos tradicionales que ejercen en pseudodemocracias no se dan cuenta del peligro que existe coartar la libertad de expresión y que las informaciones lleguen crudas y sin filtrar a través de las redes sociales. Eso es peor. Bueno, porque... O sea, no se dan cuenta que ese efecto es peor. Porque salvo en muy pocos casos, como en Estados Unidos, que ya el presidente tuitea opiniones y hay cosas que solo las dice por Twitter antes de que sean expresadas oficialmente o formalmente o a través de la televisión, son pocos las democracias, los gobiernos que han entendido lo que está pasando con las redes sociales. Sin ánimo de entrar en esa materia, pero la gran diferencia entre lo que ha ocurrido con el socialismo venezolano y el socialismo cubano ha sido que cuando el socialismo cubano se impone, o el castrocomunismo, no había redes sociales. Exacto. Y en Cuba, aunque parezca que sí, tampoco la hay todavía. No es el caso de Venezuela. Y aún así, fíjate que ha logrado mantenerse. Como me decía un amigo cubano, es que Fidel lo hizo con un lapicito y un cuaderno.
y a Venezuela mandó el DVD. Sí, O sea, ya la cosa hay una es diferencia de años luz. Pero hablando del Estado regular, que no acepta o no entiende todavía lo de las redes sociales, las democracias no solo con las redes sociales están sufriendo mucho, Getulio, sino que además es mi modo de ver que se están haciendo mucho daño al no aceptar las redes y al no atenderlas, al no buscar a alguien que le diga, mira, explícame cómo es esto. Fíjate que ya hay agencias y creativos y agencias de creativos y grupos que se dedican solamente a redes. Sí, sí, sí. ¿Y tú sí, qué haces? No, yo tengo una agencia de publicidad de redes. Sí, no. ¿Cómo No, es eso? Sí. Y hasta a nivel empresarial, por ejemplo, en mi empresa hemos tenido que contratar un experto en redes sociales ¿Por para eso? poder abarcar y penetrar mayor los mercados. Claro, De más y porque te mejor pasan forma. dos cosas. No solamente tú necesitas publicitarte en las redes, sino que además, si tú no estás en las redes, desapareces del mercado. No estás en el mundo. No Entonces, estás, desapareces del pero mercado. es muy peligrosa las informaciones que salen a veces crudas sin redes sociales y a veces causan hasta un pánico innecesario. Para que ustedes puedan entender un poquito cómo vamos a manejar el programa de hoy. Orlando felizmente comienza el próximo lunes 29, un programa en CDN a las 12 de la noche, ¿no, Orlando? Que se va a llamar Orlando la Noche. Orlando la noche. Sí, es un horario que le encanta a Orlando. Yo no sé, siempre Orlando Ya pone a sí. uno a dormir tarde. Desde Venezuela, a él le encantaba eso, poner a uno a dormir tarde. Porque uno se queda enganchado con los programas de Orlando. Entonces, Orlando va a comenzar en CDN, Canal 37. Una gran adquisición por parte de CDN, contar con una persona como Orlando Urdaneta. Yo les recomiendo que cuando no tengan sueño, cuando quieran ver un poco, véanlo, se los recomiendo de antemano. Después no les va a gustar mucho la recomendación porque van a estar estranochados todo el tiempo. Pero... Y Orlando, el programa de Orlando entiendo que va a basar mucho sobre actualidad local. Sí, Y, sí. y ahí viene un poquito mi duda, Orlando. Aunque vamos a hablar de eso, de esto y otras cosas, porque nosotros vamos a Claro. analizar 3 tópicos con Orlando, a ver si es verdad que Orlando ha pasado su curso de dominicanidad, vapor y de aplatanamiento. Claro. Entonces, le vamos a hacer, ahora a Orlando va a presentar su examen hoy ante su programa, a ver si es verdad que se ha aplatanado. Orlando, yo quería el programa de hoy basarlo en 3 tópicos. O 3 sitios diferentes, ¿no? Que son cosas que no sé por qué de alguna u otra forma siento que se están entrelazando. Mira, me gustaría analizar contigo, ya que tienes muchos años viviendo en Estados Unidos, me gustaría analizar contigo este fenómeno Donald Trump, Sanders, ¿qué tú ves que está pasando? ¿Por qué está pasando eso? Me gustaría que me ayudaras un poquito a analizar eso. Con porque gusto, con gusto. Es una cosa que además preocupa muchísimo, pero bueno, ya lo tocaremos. Y tú eres testigo de excepción de eso. Sí, señor. Me gustaría un poco también que analizáramos la realidad que está sucediendo en Latinoamérica, donde parece que se está revirtiendo lo que en algún momento se pensó que iba a copar toda Latinoamérica con el tema de Cristina, Evo. ¿Por qué ahora le dicen que no cuando antes le decían que sí? ¿Por qué la gente cambia tanto y en tan poco tiempo? Porque realmente es un poco tiempo, ¿no? Irnos un poco también a lo de Venezuela, analizando desde ese contexto, y vamos a aterrizar en República Dominicana, en la actualidad dominicana, a ver cómo tú ves esto en una época electoral. ¿Te parece interesante? Me parece interesantísimo. A mí también, yo entiendo, ojalá a ustedes también les parezca interesante. Dentro del próximo, cuando vengamos al próximo corte, vamos a hacer ese tipo de análisis con Orlando. Por favor, no se vayan. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza
Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor, porque son invaluables. Ellas, con sus ideas, han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas. Ellas, con su ingenio, persistencia y trabajo, nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Si conoces una, nomínala ahora en bhdeleon.com.do. Orlando, y gracias por recordármelo en el corte, que también estamos dejando de lado, dejaríamos de lado, y sería injusto dejar dentro de ese lado, dejar de lado ese análisis, también lo que está pasando en España con Pablo Iglesias y el grupo Podemos. No se puede sacar de la ecuación porque es el mismo tema. Ok. ¿Por dónde tú crees que sería ideal comenzar este análisis donde creo que en alguna manera todo se entrelaza? ¿Tú quieres hablar, empecemos por Latinoamérica, nos vayamos por España o tenemos fresquito? Porque quiero dejar República Dominicana. Lo quiero dejar de último. Lo quiero dejar de último porque ese es parte de tu examen. Sí, O sea, ok. Entonces, vamos, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Estados Unidos, Europa, Venezuela? Bueno, Estados Unidos al final, como dicen por ahí, cuando Estados Unidos carraspea, a todos nos da gripe. Sí. Entonces, vamos a partir de allí. ¿Por qué? Bueno, porque indudablemente es la primera potencia mundial y cuando uno lo dice así, suena muy alegre. Claro. Pero cuando tú vives allá, ellos mismos se refieren al presidente del país más importante del mundo. Y aquí no hay, ¿cómo se llama? Pulso, juego de pulso con Rusia. Definitivamente, Estados Unidos de Norteamérica es el país más importante del mundo. China son muchos, el otro loco de Kim Il-jung asusta con sus cohetones, eso es otra cosa. ¿Cómo se llama? Putin. Es tan importante, el país más importante del mundo, que cualquier cosa que se fabrique en cualquier parte del mundo, el mercado que todos quieren es llegar a los Estados Unidos. Llegar a los Estados Unidos. Y la meta de un artista es estar en Estados Unidos, la meta de un cantante es estar en Estados Unidos, la meta de un producto. Y es sencillo, y yo aprendí eso hablando como 2 años en Europa, en Alemania, con un amigo mío alemán allá, que estábamos en su casa comiendo, y me dice, mira, Getulio, los Estados Unidos, hace 2 años, no, hace más, hace como 4 años, cuando todavía estaban, la crisis estaba todavía en su apogeo, mire, para Estados Unidos va a ser un poco más fácil que para nosotros salir de esta crisis, y es una sencilla razón. En Estados Unidos son 380, 360 millones de habitantes, en Europa somos 200 y tantos. Claro. Ambos tenemos buen poder de consumo, o sea, ambos tenemos buena capacidad de consumo, pero los Estados Unidos hay una diferencia, que es un gusto unificado. Claro. Lo que le gusta a uno le gusta a los 380 millones de habitantes. Ya se la comen en todos los Estados Unidos. Entonces, en Europa no. Lo que hace el alemán no le gusta al francés, lo que hace el francés no le gusta al español, lo que le hace el español no le gusta a y entonces definitivamente seguimos siendo mini mercados. Claro, porque a la hora de fabricar incluso, parece mentira, pero tú tienes que atender que sí, es queso suizo. Pero tú sabes que si lo salas mucho, no le gusta no le gusta a los españoles. Que si le sube la cosa del ácido en los italianos, entonces deja de ser queso suizo. Ya no es queso suizo. Entonces, la verdad es, y eso yo nunca lo había visto desde ese punto de vista. Nunca lo había analizado desde ese punto de vista. Y es importantísimo. Pero es verdad, el gusto unificado de los norteamericanos hacen ser uno solo, un solo mercado. No. Cuando la pegaste ahí, la pegaste, como decía Sinatra. You make it there, you'll make it anywhere. Yeah. Si tú la haces ahí, la haces en todas partes. Entonces, la realidad es que sí, los Estados Unidos, sin lugar a dudas, es una potencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás hablando de elegir al presidente del primer país del mundo, estás hablando, obviamente, estás hablando del cargo más importante del planeta. Sí, claro. Es decir, incluso por encima de cuando estás eligiendo un papa, porque estamos hablando de otra cosa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese personaje, que hoy en día además ejerce de sheriff del mundo, es el que decide si hay paz o hay guerra, es el que se mueve, hace que se mueva el viento de un lado y para el otro. En este momento se encuentra en una crisis de concepto que la hay en el mundo entero,
pero que es más grave cuando la hay Claro. en el pueblo que elige el primer empleado del planeta, Sí. que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces resulta que países que uno admiraba por la formación, por el currículum, por los galones académicos que tuviera un personaje, porque al final todos lo tenían, porque si tú revisas, no solo de Obama, de George Bush, que tanto han bromeado con él, óyeme, los niveles académicos, Sí, eran altísimos, súper por altos, favor, súper altos, súper ¿entiendes? Entonces, de Barack Obama ni se diga. Entonces resulta que, bueno, tienes una señora como Clinton. Bernie Sanders sí es un tipo con formación, pero te encuentras que la oferta inteligente e interesante, si la miramos del lado demócrata, bueno, se quedó solamente en Hillary y Bernie Sanders. Del otro lado había muchas opciones, Claro. lamentablemente demasiadas, Claro. para desventaja Sí, de pero- ellos, porque se presentaron como 50. Ben Carson era tremendo. Oye, o y la sea, decantación fue, mira, sí. Carson era una maravilla, sigue siendo una válida oferta. Ted Cruz, por supuesto. Rubio, a mí pesar me de gusta que es muchísimo, joven, me gusta me muchísimo. gusta mucho. Pero ¿qué pasa? Ahí está pasando una cosa terrible, y es que, fíjate que ahora no lo estamos viendo solamente en el Partido Republicano, sino también en el Demócrata. La oferta que llamaríamos en nuestro país tirapiedrista, la oferta del campeón del tirapiedrismo, está funcionando. No hay concepto, no hay contenido, no hay pulpa en el discurso de Bernie Sanders, que está arrasando con Hillary Clinton aparentemente, y mucho menos en el de Donald Trump, porque repito, no se le puede negar a Sanders su formación, pero Sanders se hizo mayor siendo, sí, él se hizo mayor siendo un viejo socialista, Sí. por no decir un comunista viejo, Ujú. un viejo socialista que se quedó en unas premisas de aquel socialismo, y de este lado aparece, como yo lo llamo, este Chávez republicano, que parece un moped hecho en una maquila haitiana, con todo respeto por los haitianos. También podría ser una maquila en mi país en este momento. Entonces resulta que cuando tú oyes hablar a estos señores, ninguno de los dos tiene una propuesta firme. Lo que tienen son slogans. Uno dice, yo voy a acabar con el seguro social de Obama. El Obamacare no sirve. Yo voy a cambiar eso, lo voy a quitar. Ah, pero ¿qué vas a poner? ¿Cómo, sí? ¿Qué tienes tú para poner? Y a los ricos les voy a quitar los impuestos. Y a los Sanders, ricos les sí. voy a quitar los reales y no sé Sí. qué, y a estos van a tener que pagar. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y la gente pobre no puede estar. Entonces, cuando no es Donald Trump hablando mal de la gente que consigue el dinero, imagínate tú, Donald Trump hablando mal de Wall Street. O sea, esto ya no se puede más, ¿no? Y cuando no es Bernie Sanders hablando mal de los millonarios, donde además tú percibes, nosotros que lo conocemos porque lo vivimos con un personaje en la historia reciente venezolana, un resentido social que lo que hace es hablar de que siempre vivieron en su apartamento de Brooklyn porque su mamá nunca pudo mudarse para una cosa mejor. Bueno, pero eso no es un argumento para ser presidente de los Estados Unidos, Ni en ninguna parte. ni de Colombia, ni de El Timbuktu, Salvador, ni de Timbuktu. ni de Timbuktu. Lo más grave de esto, y que es lo que yo he visto, lo que yo vi ahora, vamos a ver qué va a pasar el martes con el Super Trust de que van a ver, creo que son 10 u 11 estados de manera simultánea esto. Pero a mí, en el tema de New Hampshire, a mí se me pararon los pelos, porque en las demás votaciones que ha habido antes de Nevada, lo que llaman los caucus, que es simplemente que son colegios electorales de gente que son del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Sí. Pero en New Hampshire es diferente, porque vota toda la población. Claro, porque hay estados donde la ley electoral de ese estado permite que todo el Es que cierto. quiera vaya a votar. Entonces cualquiera que fuera, o sea, la población general que fuera demócrata, republicano, del partido Eran que como fuera, unas mini elecciones eran mini nacionales. elecciones. Y ahí es que me preocupa, porque entonces en ese estado, bajo ese concepto, fue que estos dos locos Se fueron adelante. Se fueron adelante. Al crecer la muestra, creció el discurso estúpido, vacío, Entonces, tirapiedrista. quisiéramos decir que entonces la población norteamericana está deseando algo como eso. Claro, está pidiendo a gritos un verdugo. Entonces,
Yo lo que quiero es un verdugo. Fue Yo el único creo- sitio donde Hillary ha perdido, que tampoco, o sea, Porque además Sanders y Trump, en ambos casos, se están llevando a la juventud. ¿Y con qué están arrastrando a la juventud? Con promesas huecas. con nada. Porque al muchacho tú no le tienes que presentar nada, porque él no tiene, primero no tiene concepto de la historia, generalmente no tienen cultura, información, formación política y no tienen edad para acordarse qué fue lo que terminó haciendo a la hora del té, por ejemplo, ni Kennedy, ni Johnson, ni siquiera, ¿cómo se llama? El de Watergate, Nixon. Dick Nixon. No, nada. Entonces, Pero ahora, simple, vamos a hacerlo más simple, porque tampoco, el problema de los Estados Unidos es que, o sea, ya sabemos que Donald Trump va a ser el candidato republicano casi que seguro. casi que seguro, Casi que y, seguro. con gravísimas posibilidades de que si él es el candidato Sea republicano el presidente. y Sanders es el candidato demócrata, el Pero aún presidente es sea Trump. Sanders o sea Hillary, lo que hay por el Partido Demócrata, tú tienes que elegir al menos malo que no Claro. sea Donald Trump. Claro. Porque tampoco es que Hillary es un dechado de virtudes para ser la No, presidenta no, de no, los Estados Unidos. claro. Entonces te coloca, ahora mismo Estados Unidos está a la puerta de un gran colapso, porque es que cualquiera de las opciones que te presenten. No sirve ni es el mejor futuro para el país. Exactamente. Y al no ser el mejor futuro para el país, no es el mejor futuro para la humanidad. Entonces, ¿por qué Trump? ¿Por qué la gente quiere votar por una persona como esa, donde no tiene absolutamente nada, donde Trump es una persona que ni como empresario ha sido exitoso, él ha sido exitoso vendiendo una imagen, pero Trump es un hombre que está requete quebrado, Pero no tiene, yo creo que es el empresario que más veces ha quebrado en los Estados Unidos. o sea, siempre, Él es el rey del Chapter 11. sí señor, el rey de la quiebra en los Estados Unidos. Entonces, no tiene sustancia ni siquiera como empresario, No, él presta su nombre, es todo. Es todo lo que hace. porque su nombre genera polémica, genera cosas, pero él lo que es un gurú del mercado. Mira, él es un tipo tan vivo, yo no sé si conoce la anécdota. Por casualidad, yo estuve un buen tiempo viviendo y trabajando en West Palm Beach. Me llevaron de un canal, fui de presidente de un canal de televisión. Fíjate qué canal era que yo podía ser presidente. Y entonces resulta que a mí me mudaron en un apartamento muy bonito que quedaba frente al agua y yo veía una casa muy bonita. Y alguien que me dice, oye, tú vives frente a Donald Trump. Digo, esa es la casa de Trump. Me dice, bueno, no es la casa de Trump. Era un monumento nacional que hay ahí y entonces eso se estaba echando a perder y él llegó y le dijo, bueno, yo se lo arreglo si ustedes me dejan vivir ahí. Como ha hecho todo en su vida. Sí, tomó su- en su vida. Pero no solo lo arregló, sino que él se agarró una especie de torrecilla que hay ahí y dejó todo lo amplio arreglado para salón de fiestas. Entonces resulta que eso lo alquila para bodas, para festejos, y entonces cuando tú lo alquilas, tienes una tarifa si quieres que Trump pase por ahí, otra tarifa si quieres que Trump se quede tanto tiempo ahí, y otra tarifa si se querían tomar fotos con Trump. O sea que se alquilaba. Sí, no, como el ya tipo, tú sabes. y los azules de aquí de República Dominicana, los dueños de Carcana, saben perfectamente de qué estamos hablando con el tema de Donald Trump. Él es un paquete. Sí, ahora bien, está bien, ya sabemos que en los Estados Unidos va a haber problemas. Y eso se parece a una coyuntura histórica de un país que tú y yo conocemos, que al final tenía un verdugo que decía que le iba a arrancar la cabeza a la gente y se le iba a freír en aceite hirviendo, y dos candidaturas pata quebradas que no te daban una opción. Aquellos vientos trajeron estas tempestades. Correcto. Entonces, pero al final yo te quiero hacer una pregunta para que tú me lo analices. Pero entonces, España, ¿qué pasó con España y este muchacho de Podemos con Iglesia? Bueno, ¿qué es Iglesia? Iglesia es un brazo financiero del sistema que opera en Venezuela, que viene de la impotencia mundial que controló a Venezuela, y con ese dinero ellos penetran Europa. ¿Por qué? Porque ellos penetran España con el dinero de Pablo Iglesias, porque penetrar España para ellos es muy importante, porque penetrar España les abre a ellos los caminos hacia los países del Medio Oriente donde hay intereses del extremismo, porque el dinero del extremismo, buena parte de él circula de Venezuela para allá y de allá para acá. Okay. Entonces fíjate por dónde viene el juego. Es perverso y a veces resulta increíble, solo que ya
viendo lo que ya hemos visto y viviendo lo que hemos vivido, ¿cómo no te vas a creer que esto es así? El camino del dinero es importante que abra las puertas de España. ¿Quién abre las puertas de España? El dinero del narcotráfico bolivariano. El narcotráfico bolivariano penetra el sistema electoral español y lo penetra, obviamente, porque como decimos en criollo, ya estaba picado de gusano. Porque es que también cuando entran los Bernie Sanders y los Trump no entran sino en un sistema picado de gusano. Claro. ¿Me entiendes? Entonces así mismo entró en España el dinero de Iglesias y aparece este personaje de la nada, y empieza a penetrar, y ya ha llegado hasta el Parlamento español. Que ahora mismo es el fiel de la balanza para ver quién va a ser el presidente. En este momento ese señor ha puesto en peligro la democracia española y todo el sistema electoral español, porque como tú dices, es el fiel de la balanza. No bien porque él sea el fiel que va a mover la decisión hacia allá o hacia acá, no, puede impedir. Sino porque es quien impide. Sí. Solamente impidiendo y saboteando, él controla. Es decir, no me dejan entrar aquí. Yo me siento aquí con ustedes, pero ustedes no me quieren dar lo que pido. No les doy el sí. Y allá, con no darle el sí a ustedes, los tengo trancados porque ustedes siguen negociando conmigo, porque ya con ellos ni hablas, le hace Mariano Rajoy. Sí. Entonces Sánchez tiene que sacar a bailar a Iglesias muchas veces, a ver a dónde lo puede llevar a formar gobierno, porque pareciera que Rajoy ya no va a poder. No, Rajoy no, ya Rajoy no va a poder. Pero fíjate tú, entonces, ¿cuál es la perversión? La perversión es que al final un sistema que no se cuidó en su momento terminó abriéndole la puerta a este personaje de marras, como dirían ellos mismos, que al final, acabo de decirlo, no está decidiendo, pero está impidiendo. Y tú conoces bien ese sistema, que ellos con impedir, perturbar, sabotear y evitar que avance algo, ya son felices. Sí, ahí está, ya van ganando. Yo creo que tanto Sánchez como el rey de España estarán ahora pensando como la canción esa de Ricardo Arjona, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que nos jode. Exactamente. Y él es el que jode. Él es el que jode, ese es su trabajo. Sí. Y lo hace feliz. O sea, tú no te das cuenta, no hay en él una cara, un deseo, una cosa de... Ni en el Sánchez mismo. Cuando el Sánchez mismo encontró que no la tenía los primeros días, mira cómo le cambió la cara. Ahora cuando se empezó a sentar con esta gente, él está en la misma, porque él es de ese grupete de, bueno, no, si no me dan jodo, también pero aquí me quedo. Es bueno aclarar que Sánchez, que no recuerdo el nombre, es el candidato propuesto no me acuerdo si es Pedro Sánchez. Es el candidato propuesto por el rey de España para que sustituya a Mariano Rajoy. Claro, cuando no pudo formar gobierno Rajoy, sí, el rey lo llama a él y le dice, bueno, entonces forme gobierno usted. Exacto. Pero o sea, todavía ahora aún está en la nebulosa lo que va a pasar en España. Después de este corte, ya terminamos con España, nos vamos a venir a Latinoamérica para después aterrizar en la República Dominicana. Carlos. Venezolana informa a todos sus pasajeros desde una nueva administración que sigue comprometida con la calidad y el buen servicio a nuestros clientes, ofertando las mejores tarifas del mercado y nuestro acostumbrado 2x1. En la nueva Venezolana creemos en la puntualidad del servicio y en el trato humano que caracteriza a nuestros empleados, brindando así un servicio profesional y atractivo a nuestros pasajeros, quienes son en sí nuestro recurso más valioso. Venezolana en todos los sentidos.
señor. Ya analizamos un poco, analizamos de manera, no a profundidad, porque nosotros no somos realmente ni políticos, ni No, somos, no, o sea, lo vemos desde el punto de vista de ciudadanos, lo que nosotros percibimos según informaciones que tenemos. Tampoco crea que es que, o sea, lo estamos analizando como analizaría cualquiera de ustedes Claro, con las informaciones que tenemos. Al calor de un café. Sí, no estamos entrando en esas profundidades que habría que entrar y serían otro tipo de programa que no serían este. Ya nos fuimos, ya pasamos por el tema de Estados Unidos, Europa, Sí. vamos a recalar en Latinoamérica y vamos a recalar de abajo hacia arriba. Argentina, Cristina se va. Sí, se va. Y se va por fue. un empresario Se fue. que la oferta del empresario era totalmente lo diferente a lo que el candidato de Cristina ofrecía. Claro, y él además hizo un juego muy inteligente, porque unos meses antes, por esas cosas de la vida, un buen amigo de él, compañerito desde el colegio, me había dicho, ahí va a ganar Macri. Y Macri cuando gane, Macri está volando bajo ahorita y está complaciente con todo lo que le dicen, porque él no quiere ahorita enseñarle las cartas a Cristina. Pero apenas Macri gane las elecciones, tú vas a ver que se voltea y la Argentina comienza a vivir otra historia. Sí. Ahí está. Aunque él comenzó a voltearse de un principio, cuando ya él vio que estaba bastante arriba. No, o sea, que estaba ya, firme. Sí, cuando estaba No, firme, estaba ya firme. él sacó los dientes. Claro, porque ella quiso controlar. Tan lo esa sacó que situación. Cristina no fue a la toma de posesión. No fue porque ya ella sabe que está lista. Sí, ya sabe que Ya está está lista. Sí. Entonces, pasa Argentina. La antítesis de lo que era Cristina Kirchner es el que gana. Sí. Seguimos. Yo creo que el caso de Tabaré, bueno, no es tan diferente a su antecesor. No, O sea, más no o es. menos. Pero ellos siempre se han manejado muy bien, fíjate. Ese tipo de socialismo como el que practicaba, ¿cómo que se llama el presidente? El viejito ¿De dónde? de Paraguay, que manejaba un Volkswagen. Sí, que andaba en su carrito, sí, que era, Wow. que era pastor, que era no sé qué. Sí. O sea, ese tipo, él vivía Claro, como lo predicaba. practicaba. Sí, Pepe, ¿qué? Practicaba lo que predicaba. Sí. Y hablaba muy francote. Sí. O sea, y él era muy amigo de Chávez ciertamente, pero él tampoco era que se dejaba narigonear por el sistema chavista. No, porque además ellos nunca Pepe Mujica. nunca fueron atractivos para Chávez en el sentido de que no era algo que él le quitara el sueño Sí. controlar allí. No, pero ellos se manejaban muy independientes, indiferentemente de que coincidieran en algunos pensamientos. Correa decide que no va en Ecuador porque sabe que no va a poder. Es que bueno, Él no se tira la maroma de Evo, él no se cuenta. no se tira la maroma de Evo porque sabía la Sí, respuesta. él no se va a contar. Y eso que él lo hizo mejor que Evo. Claro, muy inteligente de parte de Correa. Pero lamentablemente se murió el ahijado por el que éramos compadres. Y eso no es broma. Se murió el ahijado por el que éramos compadres. Seguimos subiendo. Al morirse el ahijado, la alcancía se reduce. ¿Tú crees que En algunos casos se cierra. ¿Tú crees que lo que está pasando en Bolivia, Ecuador, Argentina, un Eso- poco quizá también, habría que también analizar el tema de Brasil, que Eso también, es que ya no está eso que no está el dinero del ya chavismo no metido está ahí. lloviendo en las cabeceras, compadre. Ya no está lloviendo en las cabeceras. ¿Tú crees que el Ya dinero no que hay, mete- ya no hay los fuegos artificiales de billetes. Tú sabes que a mí en un principio me costaba mucho creer eso, ¿verdad? Y ahí hago una analogía al libro tuyo de No vale, yo no creo, porque Orlando hay muchísimas cosas que decía hace mucho tiempo y le respondíamos, no vale, yo no creo que eso vaya a pasar. Entonces, yo no creía realmente que el dinero venezolano pudiese tener tanta influencia, porque había que tener mucho dinero para poder. Pero viendo la situación actual de Venezuela, digo, sí, todo ese dinero se votó en eso. Claro, se votó en eso. Bueno, un voto relativo, con eso se ganó obediencia, adhesión, se ganaban votos en los organismos internacionales, se ganaba taparle la boca a una cantidad de personajes que al final lo que buscaban era su elección. Uno andaba buscando un premio Nobel, el otro andaba buscando que le hicieran presidente del organismo. Entonces, todos bailaron al son que le tocó Chávez. Pero no solamente es porque se secó, se podría seguir haciendo en parte lo mismo. Lo que pasa es que ya lo que queda es para el consumo interno. ¿Qué quiere decir? Que el dinero que está ingresando del petróleo tan disminuido como está es el mínimo que se puede robar. Es decir, nadie se va a robar 20 ni 30 millones de dólares menos todos los meses.
Yo me sigo robando el mismo dinero y si no alcanza para el vecino, Bueno, bueno, yo tampoco allá yo él. tampoco creo que estén robando mucho, porque es que ni siquiera da para eso. Ya voy para allá por eso. Pero lo que se pueda agarrar, se agarra. Claro. Fíjate lo que está pasando ahorita con las nuevas concesiones que están haciendo. Ya no es la faja bituminosa del Orinoco, ya están a punto de entregar el macizo guayanés, lo que sea, para que la selva del sur del Sí, mapa acaban venezolano, de colinda con vender Brasil. en una operación petrolera, acaban de agenciarse $500 millones, que no creo que se lo estén pagando en efectivo, sino lo que eso es lo más grave, Orlando, que no es que se vendió eso para agarrar esos $500 millones de efectivo y paliar un poco la situación. Sí. Lo que están es convirtiendo deudas en activos. En activo. O sea, claro. los rusos le dijeron, espérate, o sea, tú me debes, págame. Sí. Porque los rusos y los chinos no tienen paz con la miseria, ¿eh? O sea, vamos a estar claros, no son los mejores aliados. Para nada, porque ellos soltaron una boronita de dinero y estos creyeron que así venía todo lo demás. Cuando llegó lo de la... No, esto te lo voy a pagar es así. Exacto. Quiero esto y esto y esto y esto, y esto te lo cambio por dentro. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, ahora bien, y en Venezuela acaba de ganar la oposición en unas elecciones de congresuales, donde a mí el escenario no es que me gusta mucho, pero bueno, es un cambio donde pues la oposición ha tomado el control del legislativo, que tener el control del legislativo y casi nada es lo mismo. Sobre todo como lo están haciendo ellos, Sí. porque yo no he visto todavía un ronquido, no he escuchado un ronquido, no una acción, un ronquido siquiera. Y eso es El grave. único ronquido fue quitar las fotos del Sí, Libertador, que con fue- lo cual le faltaron el Que fue algo respeto, muy estúpido. estúpido, Eso pero fue muy estúpido por decirlo menos. Por Le parte de la faltaron el oposición respeto, venezolana fue un estúpido. le faltaron el respeto al pueblo chavista, Mucho. que existe Claro, y que hay que respetarlo. respetarlo. Tú puedes que no respetes a Maduro, pero al pueblo Hay chavista maneras sí. de mandar a quitar la foto de Claro, Chávez. claro. Y maneras de mandar a quitar la foto del Libertador. Sí. Primero, tú no eres conserje del Palacio Legislativo. Eso de salir a dar gritos de que bájame de eso de ahí, grabarte. te lo llevas para Sabaneta. Y de grabarte eso ¿Qué a posta, vaina es esa? Lo hizo a grabártelo a posta propósito. para que todo el mundo viera como que él tenía pantalones. Ahora yo te pregunto Estúpido. a ti, si tú hubieras hecho un acto, Digo, estamos hablando del presidente de la Asamblea De la Nacional Asamblea de Nacional, Venezuela, Henry Ramos Alube, de la si tú oposición. haces un acto y tú te invitas a dos historiadores colombianos, dos historiadores peruanos, bolivarianistas, te invitas a dos historiadores venezolanos y traes al presidente o el director de la Academia Nacional de Acervo Histórico y haces un acto solemne dentro de la Cámara donde explicas por qué el retrato de Bolívar tiene que ser el que Bolívar dijo que era su retrato y desde cuándo ese retrato cuelga en todos los organismos públicos de Perú, de Bolivia, de Colombia. Claro. ¿Por qué no iba a estar en el de Venezuela? Ya eso es muy distinto. Ahora, si tú querías salir a jugar con Sergio Gritón, Sí, esa acción estúpido. mucha gente lo vio interesante. Están mostrando los dientes. no, de la hubo oposición. gente que a mí me mataron en Twitter porque yo- a mí se me ocurrió criticarlo. Yo fui una de las personas que critiqué eso y dije, eso me parece una soberana estupidez. Primero, extemporánea, innecesaria y estúpida. Y que no va a coadyudar a las cosas que de verdad necesita Venezuela. Y para mí, más grave y más daño de lo que el chavismo le ha podido hacer a Venezuela, se lo va a hacer una oposición que no responda a las inquietudes por las cuales se votaron, que también fueron mal vendidas. Ese es el otro tema. Ellos juran que la gente votó por ellos. La gente no votó por ellos, porque ahí votó mucho chavista. Claro, La gente votó, castigó a Maduro, claro. sancionó a Maduro. Luego no le dio un premio a la le hizo oposición. una advertencia Sí, a Maduro. sí. Pero no votó por ellos, ni mucho menos lo eligió a él jefe absoluto y soberano de la oposición. Pueblo que puede retornar otra vez a otra cosa para volver a castigar a la oposición. Muerto de la risa, muerto de la risa. Y eso sí reaccionan feo y rápido. Muy rápido. Yo le decía a un amigo mío cubano en estos días que me estaba hablando de esto y me decía, bueno, mira, en Cuba, ¿tú crees que en Cuba nosotros vamos en Venezuela va a costar mucho levantar? Yo digo, sí, en Venezuela va a costar, yo no creo que una generación nos va a costar a nosotros en Venezuela poder levantar el país, porque es que hay muchas cosas internas. Y me dice, en Cuba va a pasar lo mismo. Yo decía, mira, yo creo que en Cuba no tanto, porque el problema de Venezuela no lo tiene Cuba. Y te explico. El problema de Venezuela es que realmente hay una división social. Terrible. En Venezuela realmente somos 50-50. Sí. 50 lo que estamos de un lado y 50 lo que estamos de otro. Y hasta la pata, no es que somos... Sí, No. no es término medio. Firme, no, O sea, firme. todavía hasta ahora no se ha logrado sacar gente del chavismo a que crean firmemente en la oposición, ni gente de la oposición a que crean firmemente en el chavismo. Claro.
O sea, Claro. hay una división terrible. Porque ninguna de las dos propuestas lo merece. Ninguna. Ese es el problema de Venezuela. Entonces, en Cuba tienen tantos años que lo destrozaron que ya todos están en lo mismo. Sí. Entonces todos van a remar hacia el mismo lado. Inevitablemente. Entonces en Cuba va a Para ser suerte de Cuba. en Cuba va a ser más rápido Sí. una recomposición de lo que Sí, pudiera señor. hacer en Venezuela. O sea, entonces, de más está decir, ¿verdad?, que ni Orlando ni yo convalidamos mucho el sistema chavista. O sea, no lo convalidamos mucho, no lo convalidamos nada. Sí. Pero eso no nos exime de decir las cosas claramente como son, aunque la gente de la oposición nos tilde de chavista. Mira, si tú tomas el control del Congreso y a estas alturas no has hablado de amnistía, no has hablado, pero digo, no No lo has puesto. lo has hecho, que se hace. Si a estas alturas no estás desarrollando, por lo menos diseñando una constituyente, si a estas alturas todavía no has soltado los presos, los prisioneros, porque esos no son presos, son prisioneros políticos, si todavía no los has soltado, ¿cuál es tu poder? Lo que pasa, Orlando, es que ahí es que yo digo que hubo un ofrecimiento mal hecho con un poder que no se puede. Porque tú en el legislativo tienes el poder de hacer y proponer leyes, que todas pueden ser vetadas por el Ejecutivo. Entonces tienes que recurrir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que avale cualquier diferencia que existe entre tú y el Claro. Ejecutivo. Y la Corte Suprema de Justicia está tomada. Claro, pero es una Corte Suprema de Justicia que desde el legislativo puedes desmontar Entonces, en 48 Entonces, horas. el primer paso que tú debes dar es Claro. ahí. O sea, los caminos Claro. no se están tomando, porque No. ¿qué va a pasar? La ley ya se va a promulgar, la ley que hace la amnistía para los presos políticos, que el gobierno dice que no son presos políticos, que son delincuentes. Resulta que cuando el gobierno vete esa ley, vamos a la Corte. En la Corte me va a decir, no, el gobierno tiene razón, ya se Claro. murió todo, Claro. cosa juzgada. Si vas a esa Corte, sí. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer primero? O sea, tienes que transitar los caminos que debes de. Y lo primero es ponerle la lupa a la Corte Suprema de Justicia. Pero no hay en ningún caso una actitud expedita. No. No hay una voluntad expresa de hacer lo que hay que hacer. Entonces hay un manguareo que llamamos nosotros un manguareo donde se juegan con que si vamos a interpelar a fulano, que si vamos a interpelar a sultano. Tú no interpelas a un empleado que No, vas a no, votar. no. Entonces, ¿para qué lo vas a interpelar? Entonces, antes de ir al corte, Orlando, ahí viene la pregunta que realmente te quiero hacer. Ya sabemos lo de Estados Unidos, sabemos lo de España, sabemos lo de Latinoamérica, hablamos un poco de Venezuela. Y tú dijiste algo muy importante que me estabas dando como la primicia a tu respuesta, era que todas estas cosas pudieron pasar porque ya el sistema estaba siendo picado de gusano, o sea, Sí. estaba a punto de podrirse y por eso penetraron esto. Te pregunto ahora, ¿tú crees que realmente pasó por eso? O sea, todas las cosas que penetró el chavismo, puede venir que venga un Donald Trump, todo lo que ha pasado en Latinoamérica, la gente de Podemos, es que realmente esos sistemas como estaban concebidos, como están concebidos, no son posibles sostenerlos y necesitan ese sacudón. Bueno, si el sistema en sí, como decía, volvemos a citar a Churchill, no se sana, que se puede, pero si no decide una autosanación y no hace un mea culpa y no reconviene su ruta de funcionamiento, son absoluto y totalmente presa de cualquiera de esos locos llenos de promesas que no son sino cascarones vacíos, que lo que tienen es un eslogan, un título. Voy a acabar con la pobreza. Yo voy a acabar con el hambre. Yo sí le voy a dar una verdadera seguridad social. Yo sí le voy a dar seguridad ¿Y tú crees personal. que realmente los Estados Unidos esté a punto de, o esté como tan podrido así o a punto de podrirse que justifique que entre un individuo como Donald Trump a gobernarlo? ¿Tú te acuerdas de aquel muchacho que mataron en Luisiana? Sí, claro. El muchacho de color que mataron en Luisiana. Bueno, en Luisiana Ya voy para y allá. en Chicago. No, pero el de Luisiana, El de el Luisiana. que inició un poco la cosa que se pareció a aquello del que pobrecito que murió el De año Los Ángeles. pasado, Ah, ok. por cierto, de Los Ángeles. Ujú. ¿Cuántos no mataron después en la misma ciudad? Sí. Y en Chicago, viejo. Y en Chicago. Impresionante. Entonces, no está bien el sistema. ¿No? Y no les está importa. bien. No pueden ni cuidar las formas. No siquiera. hayan ahora cómo hacer, porque entonces ahora, cada vez que algo ocurre, entonces te encuentras con los vecinos de la cosa, con los reverendos y los predicadores de la gente del barrio, los que están de este lado y de aquel lado. Después está
la policía. Entonces tiene un sindicato de los policías, después tiene un sindicato de los policías negros, después un sindicato de los policías blancos, un sindicato de los policías que ya delinquieron y de lo que... Tú sabes que yo me voy a autorresponder la pregunta que te hice y de esta manera, a mí me preocupa sumamente y me preocupa mucho porque mi hija y mi nieto viven en los Estados Unidos y mi nieto de hecho es americano y el esposo de mi hija es americano. Me preocupa, Orlando, la cantidad de asesinatos que están sucediendo en masa en los Estados Unidos por armas de fuego. O sea, no son hechos aislados. No son hechos aislados, Orlando. No solo no son hechos aislados, sino que además tienes una ponderación diaria al famoso artículo que te da el derecho a portar armas sin control de ningún tipo. Sin control de ningún Y un tipo. presidente que se declara impotente. Claro, porque además el apoyo de la Asociación Nacional de Rifle, de la NRA, National Rifle Association, eso es una cosa bestial, brutal, y eso le puede acabar mucho Financian dinero, a todos los senadores. muchísimo dinero. Financian a El todos los lobby senadores. de esa gente es una cosa impresionante. Sí. Entonces, bueno, lo que hacen los más prudentes es que no hablan de eso, pero hablar mal de eso es suicida. Sí. Es suicida. Ahora vamos a aterrizar, después del corte, vamos a aterrizar en República Dominicana y ahí va a ser definitivamente tu examen final a tu dominicanidad, vapor que has tenido que hacer. Pues regresamos en un momento. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor, porque son invaluables. Ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas. Ellas, con su ingenio, persistencia y trabajo, nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Si conoces una, nomínala ahora en bhdeleon.com.do. Carlos, el productor, dice que quedan 8 minutos, pero va a tener que regalarnos 2 porque esos 10 minutos tenemos que tenerlo aquí en este examen. Orlando, República Dominicana. Estamos en año electoral. Sí. Ante tu análisis de República Dominicana, o en medio de tu análisis con República Dominicana, me gustaría saber si tú ves indicios en República Dominicana de que algunas cosas de estas que han pasado en estos lugares puedan suceder aquí. Y de ahí, sobre esa base, haz tu análisis. Bueno, te lo voy a comentar con la mano en el corazón. Voy a repetir algo que aquí lo dije, por cierto, y no me canso de decirlo. Cuando yo volví a República Dominicana, no recordaba cuánto amaba esta tierra. Tenía 30 años que no venía. Nunca me he podido explicar por qué nunca volví ni de paseo. Bueno, sí, alguna vez me trajeron de una radio,
pero yo no sabía que esos hoteles no tenían comunicación con el resto del país. Sí. Entonces me dijo, no, tú aquí no puedes ir para ningún lado. Sí. Tú te vas para el agua o para el avión. Así, sí. Entonces, bueno. Y tampoco recordaba no solo cuánto amaba yo esta tierra, sino cuánto me querían aquí. Y esto ahora me importa decirlo esta vez por lo que voy a decir a continuación. Cuando yo llegué aquí, bueno, primeros días fueron como de turista. Casi que todo era nuevo, de hecho la ciudad era nueva, esa ciudad grandísima, llena de gigantescos edificios, de unos centros comerciales preciosos, impresionantes, las salas de cine, todo para mí era una novedad. Y la disfruté. Y precisamente tú fuiste una de las personas que me sacó por primera vez fuera de la ciudad a pasear, nos fuimos a Bávaro, Sí, a Punta Cana creo que Punta Cana, riquísimo. Sí, que te quedaste maravillado con esa autopista nueva, o sea, decía, concha, Pero no lo Dios podía mío. creer, que yo estaba asombrado. Pero, como decía el cómico, pero, cuando empiezo a sentir que me gustaría quedarme, que me gustaría estar aquí, empiezo, como es lógico en cualquier negocio, tú empiezas a hacer un estudio de mercadeo, es decir, empiezas a decir, oye, déjame ver si mi producto se puede vender aquí, a quién se le puede vender, cuál es la clientela que tengo. Con esto quiero decir, me puse a escuchar radio y me puse a ver televisión, a ver dónde encajaba yo, a ver dónde cabía yo en una programación, con qué me podía yo presentar en este mercado. Todo esto lo cuento para decirles que estuve durante muchos días pasando el dial en radio y viendo televisión. Y taca. Ese fue tu curso de dominicanidad vapor. Ese fue mi curso de dominicanidad al vapor, sí. Esa fue la repetición de aplatanamiento 2 y 3, porque el aplatanamiento 1 estaba bien la base, pero el 2 y el 3 necesitaba refresco. O sea que yo hice lo mismo, yo durante 1 año y medio jamás vi televisión extranjera, siempre vi televisión dominicana. Sí, y yo soy ratón. Mi hija se molestaba, pero bueno, Sí, mi hija. yo soy ratón de CNN, y sin embargo, esta vez, no. Debe ver CNN en la noche, pero en el día, la tele de aquí. Y entonces me empezó a entrar un escalofrío. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, hay un horario de la tarde que está lleno de programas políticos en todos los canales. En todos los canales. Y al principio, cuando el aplatanamiento no era tan firme, a mí me parecía casi que estaba viendo el mismo canal siempre y que estaba hablando la misma persona siempre. ¿Por qué? Porque el discurso no cambiaba. Era y es un incesante ataque contra todo lo habido y por haber. Una indiscriminada metralla contra lo establecido, contra el sistema de salud, contra el sistema de gobierno, contra el sistema de seguridad, contra todo, contra el sistema judicial. Y entonces, yo no estoy aquí para decir si eso es o no es así. Si es así, tienen que hacer algo urgentemente para cambiarlo. Pero tienen que hacerlo incluso quienes ahora detentan el poder y quienes pretenden, junto a ellos, seguir gobernando, quienes pretenden volver a gobernar alguna vez y quienes ya tuvieron responsabilidad de gobierno. Todos se tienen que sentar, y también nosotros, los de la comunicación, hacer una especie de mea culpa. No mentir, porque no estamos para eso, no seríamos comunicadores. Claro. Pero sí bajarle 2, como dicen allá los malandros. Bajarle 2 octavas, 2 grados, 2 niveles. ¿Por qué? Porque estamos convenciendo al país de que esto es un desastre, que esto no lo va a resolver nadie y que esto se lo lleva el diablo. Cosa que no es así, ¿eh? Cosa que no es así, porque si no, no está lo que está en la calle. Claro. Ahora, yo también sé que hay una parte de lo que está en la calle cuyo dinero se desconoce la procedencia. Eso es otro tema. Como dicen los cubanos, esos son otros 20 pesos. Pero hay un país funcionando, hay un sistema democrático funcionando y una democracia alternativa, es decir, que le va a dar la oportunidad a ustedes de quitar a este y poner al otro. Lo que pasa es que el este y el otro pareciera que no han querido voltearse a mirar a la gente. Y va a llegar un enajenado mental
como el que vivimos y tuvimos ya nosotros y padecimos, o como un Pablo Iglesias, o como un Donald Trump, que va a llegar y le va a decir a la gente que él sí sabe que hay pobres, que él sí reconoce que hay pobres, que él sí ve a los ojos a los pobres y sabe dónde están y de qué no viven y cuánta hambre padecen y lo que les cuesta una medicina y lo que les cuesta que los atiendan, y que él sí le va a arrancar a la cabeza a todos los que no le dieron a ellos eso, y que él sí los va a ayudar, y que él sí les va a conseguir la comida, y que él sí le va a conseguir la medicina, cosa que es mentira, porque si no se puede hacer con un sistema organizado de gobierno como el de aquí. ¿Cuánto lleva la democracia acá? Bueno, Acá tenemos. desde el 61. Bueno, imagínate, ya estamos otra vez también con medio siglo, Sí. gracias a Dios, como estábamos nosotros cuando la perdimos. ¿Por qué? Porque llegó un loco que le dijo a la gente que él sí sabía que había pobres, que él sí los reconocía y los miraba a los ojos, y que él le iba a salvar la vida a todo el mundo, y se llevó el país al carajo. Entonces, están aquí, pero echando el abono y abriendo los surcos para que ocurra lo mismo con la democracia dominicana. Y cuando digo echando el abono, lo están echando precisamente con lo que se hace el abono, pero a paladas y hacia todos lados indiscriminadamente. Sí, yo creo que todos estamos contribuyendo mucho a eso, ¿no? Y el sistema de comunicación que tenemos en la República Dominicana, el problema es que es muy a los extremos. O hay gente que defiende a ultranza las acciones del gobierno, aunque no son defendibles, y hay gente que acusan de todo lo malo al gobierno, aunque no sea el gobierno responsable de eso. Y ambos extremos son muy malos, porque falta el efecto comunicación realmente. La persona que están en estos dos extremos, lo que están es adoctrinando. No están comunicando. Mira, la hambruna, porque hay una situación terrible, y la ausencia o la orfandad de salud pública necesitan una acción bipartidista, Claro. por lo menos bipartidista, Sí, por lo menos. urgente, Claro. para que los dos puedan seguir teniendo gobierno donde gobernar. Claro, bipartidista y económico, o sea, el poder económico dominicano Claro. tiene que meter el pecho a la situación que hay. Porque el poder económico, hasta que el bipartidismo no empuje contra la pared al poder económico y le diga, señores, ¿tú te acuerdas que el famoso discurso de Carlos Andrés en Fedecámara? Que le dijo, señores, si quieren seguir teniendo país, tienen que aflojar la mano. Y la gente tiene que comer. Los ricos venezolanos se dieron cuenta muy tarde. Muy tarde, demasiado tarde. De que hay que hacer riquezas con responsabilidad social. Responsabilidad Y ahora los social. ricos venezolanos están rodando por el mundo entero, Ajá. mendigando quién los recibe con su dinero, Con su dinero, sí. porque no tienen un país propio donde vivir. No tienen país. Que por cierto es uno de los que más se le parece a lo nuestro y por eso uno es tan feliz aquí, necesita que las fuerzas vivas, todos los factores acuerden y ayuden a resolver. Sí. Pero el problema es que aquí volvemos, te quito un segundo más, al famoso policía Bratton, aquel que llamaban el superpolicía, que cuando estuvo en Nueva York bajó el índice de criminalidad bárbaramente. ¿Cómo? Porque le dijo a los policías, ustedes no pueden estar persiguiendo a los grandes traficantes de drogas ni a los vendedores de armas de gran escala, porque eso no lo van a conseguir nunca. Claro. Ustedes nunca van a pasar, ni siquiera por la puerta de la casa de ese señor. Si ustedes atienden el crimen menor, la felonía menor, el carro que está mal estacionado, el que se para encima de la acera, el que se comió la luz, ustedes van a mejorar todo eso y van a llegar a esos personajes. Claro. Entonces, ayer venía yo por el malecón oyendo el horror del tráfico pesado en el malecón, viendo los gigantescos camiones y las supergandolas pasándole por las narices a los Ahmed, mientras en radio me estaban contando, que yo no lo sabía, que eso está prohibido. Bueno, señores, acuérdense, Orlando, a partir del lunes 29 a las 12 de la noche por CDN, Orlando la noche, les recomiendo que lo vean porque de verdad, Orlando se las trae en sus propios programas. Pasen lo que queda del fin de semana felizmente y los esperamos la semana próxima ya con don Freddy en su posición habitual. Orlando, sí, señor. Gracias. Muchas gracias, Tulio, gracias a ustedes, amigos. Y a Freddy.